Bien, buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy. Les vengo a presentar un trabajo el cual ha sido parte de lo que ha sido una investigación realmente profunda, realmente larga, pero principalmente importante. El tema es contaminación ambiental y riesgos de la salud asociados al desecho inadecuado de medicamentos. Este tema fue realizado por su servidor Jorge Gebreo Espinal, el doctor Jorge Arismendi García, rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca, la doctora Guadalupe Ángeles Chimal, directora de vinculación interinstitucional, el doctor Daniel Alberto Madrid González, director de Escuela de Medicina, y el doctor Guillermo Camacho Alcántara. Para dar un poco de contexto de esta investigación, vamos a hablar un poco de los medicamentos. A nivel internacional tenemos una regulación la cual nos da sugerencias de qué hacer con los medicamentos una vez que están caducados, una vez que ya se consumieron por completo o una vez que el tratamiento ha terminado. Desafortunadamente a nivel nacional y en algunos países no se tiene una regulación adecuada. No hay un control específico de lo que se tiene que hacer, no hay un control de lo que puede llegar a suceder. Y en este caso, como sabemos, tenemos tres materiales principales, lo que es el PET, el aluminio y el PVC. ¿Por qué es importante en este caso recalcar estos tres materiales? Porque justamente como el empaque del medicamento está realizado de estos tres materiales, tenemos una degradación que va de los 100 a los 1000 años. Entonces, lo que causa esto es de que cuando es mal desechado el medicamento, cuando está en malas manos, cuando termina en aire, suelo, mar, pues justamente lo que ocasiona es una contaminación, la cual realmente no es visible. Desafortunadamente, la población en general tiene una conciencia directa de pensar que justamente si los problemas no se ven, no son problemas. Entonces, asimismo, hay otra parte que tiene que ver con la parte de los medicamentos, que en este caso tiene un periodo de validez que van de entre 1 a 5 años, que en este caso es una vez que se ha abierto el envase original. Esto conforme a lo que puede estar implicado en condiciones ambientales, ya que desafortunadamente en algunos casos las personas cargan con las pastillas, las llevan en sus pastilleros o en otro tipo de contenedores los cuales no están aptos para poder llevar los medicamentos. Hablando de de la farmacopea que tenemos en los Estados Unidos mexicanos, tenemos puntos muy importantes. En este caso tenemos la definición de lo que son justamente los envases primarios, que en este caso tienen que cumplir, tienen que llevar una regulación adecuada conforme a lo que estamos haciendo, y tenemos artículos y normas las cuales nos pueden respaldar en cuanto a lo que es en cuanto a qué es lo que es el desecho, pero no principalmente de cómo tenemos que realizarlo, como lo que es el artículo 168 que va a estipular principalmente de cómo tienen que estar realizados los envases. Conforme a esto son las condiciones ambientales que sobre lo que es la luz, la temperatura, la humedad y sobre todo la contaminación, pero no en este caso de cómo se tienen que desechar. Asimismo, tenemos el artículo 169 que principalmente tiene que ver qué materiales son aprobados para poder realizar el empaque del medicamento. Hablando de normas oficiales mexicanas, tenemos tres importantes, que en este caso tenemos la 073, que principalmente habla de la estabilidad de los fármacos y medicamentos, que en este caso, pues principalmente nada más regula lo que es la estabilidad de los medicamentos y de los empaques, pero no estamos hablando directamente de lo que justamente es el desecho. Por otra parte, la norma 052, que en este caso va a hablar de manejo de residuos peligrosos o como lo pueden conocer en otros países como RPBI. Desafortunadamente, estos residuos peligrosos bacterioinfecciosos no nos están hablando directamente de igual forma de los medicamentos, solo están hablando de otros en específico que principalmente en este caso no entran los medicamentos. Por otra parte, la norma 161 de Semarnat, que justamente también habla de la clasificación de los residuos sólidos urbanos. Pero volvemos a lo mismo, no estamos hablando de residuos de medicamentos. Como pueden ver, desafortunadamente en el país, en México, que es mi país, no tenemos la regulación adecuada para poder desechar los medicamentos de forma correcta. A pesar de que hay instituciones las cuales puedan regular el desecho adecuado de medicamentos, no hay normas como tal que lo exijan. Por otra parte, tenemos estadísticas mundiales, las cuales son realmente preocupantes. Primero que nada, tenemos las estadísticas mexicanas. Los plásticos de un solo uso representan solamente el 50% de los que se producen cada año. Entonces, justamente tenemos en cuenta que la mitad de los plásticos que utilizamos solamente se usan una sola vez. Asimismo, tenemos que más de 100,000 mamíferos mueren anualmente por la contaminación de plástico en mares.
Hay una estadística realmente muy triste que es, hablando justamente a proyección 2050, que vamos a tener más plásticos que peces en los océanos. Entonces, justamente es un problema que, a pesar de que la estadística mundial exista, desafortunadamente es una estadística que pocos tienen conocimiento. Asimismo, se estima que cerca de 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos, y justamente en el caso de México es un país que recicla solamente poco más del 6%. Teniendo en cuenta la cantidad de toneladas que se llega a representar, pues prácticamente es nada. Por otra parte, hablando de los medicamentos de forma directa y a nivel internacional, hay estudios los cuales detectan que se ha encontrado lo que son partes y contaminantes farmacéuticos en más de 70 países, como lo puede ser con carbamazepina, ibuprofeno, diclofenaco, justamente en más de 40% del agua que se ha analizado. Entonces, justamente esto es un problema, el cual nos puede traer de forma directa una repercusión hacia la salud y obviamente hacia el ambiente. Por otra parte, tenemos justamente las superbacterias, las cuales pueden ser causadas por dos motivos. Uno, por la parte de la automedicación generando la resistencia antimicrobiana, y por otra parte tenemos lo que es las superbacterias derivado a lo que es las bacterias en agua, suelo o aire, que en este caso pues, son de las tres fuentes principales de contaminación. Por otra parte, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos todos estos que son 10, los cuales está abarcando el proyecto. Justamente tuvimos participación en otros congresos, los cuales se fueron desglosando de forma más directa lo que son cada uno de los objetivos, pero lo importante del día de hoy es que tengamos en cuenta los daños ambientales y a la salud. Como sabemos, en el agua, pues desafortunadamente tenemos en México 43 especies en peligro de extinción, las cuales son derivadas al desecho inadecuado de medicamentos. Por otra parte, la contaminación del suelo, tenemos diferentes tipos de vertederos, los cuales no son autorizados y no tienen justamente una regulación adecuada. Entonces, en este caso, tienen la afección directamente a la vida vegetal y a la vida animal, ya que cerca del 10% del maíz que se produce a nivel nacional por año está siendo afectado de tal forma que no crece de forma adecuada o se pierde, en este caso, la siembra. Por otra parte, tenemos también la del aire, que en este caso, cuando es incinerado de forma inadecuada, lo que son los medicamentos, pues justamente hace que los metales pesados suban a la atmósfera y genere obviamente más grande el cambio climático. Por otra parte, a los daños a la salud tenemos tres puntos muy importantes y uno en conjunto. El primero es la exposición a sustancias nocivas. Desafortunadamente, la población está completamente arraigada a lo que es una mentalidad cerrada, o un poco inconforme o de cierta forma desinformada en cuanto a qué medicamentos tienen que tomar o qué medicamentos no tienen que tomar o el control que tienen que tener. Entonces, afortunadamente, esta población cae en lo que es en la automedicación, y justamente como les dije, esto afecta directamente en la generación de superbacterias o la resistencia antimicrobiana. Por otra parte, la contaminación del agua potable. Desafortunadamente, el 10% del agua potable que ya ha sido purificada todavía contiene microplásticos o contiene microbacterias que en este caso afortunadamente no han afectado a la salud, pero próximamente puede que lo hagan. Y las intoxicaciones y las alergias, justamente como les hablaba de la incineración inadecuada, va a generar lo que es la elevación de los metales pesados a la atmósfera, que ha registrado una cantidad de cientos de personas que han tenido intoxicaciones y alergias derivadas a ello. En este estudio, justamente, como les digo, tuvo objetivo de generar conciencia en la población para ver realmente cómo están pensando, cómo se van desarrollando en conforme a los medicamentos, y realizamos 102.437 encuestas, que en este caso fueron en total 25 preguntas, nada más que para fines prácticos de esta presentación les incluí nada más algunas. Entre ellas, justamente las personas que están influenciadas a lo que es o padecen en este caso, lo que es una enfermedad crónico-degenerativa dependiente a tratamiento. Como pueden ver, solamente menos del 30% no tiene ningún tipo de enfermedad, lo cual nos habla que el 70% de la población sí cuenta con alguna enfermedad. Como sabemos, cada enfermedad crónico-degenerativa dependiente de tratamiento depende de 2 medicamentos mínimo por receta. Por otra parte, la automedicación, tenemos que la mayor parte de la población, más del 80%, la tiende a realizar. Por otra parte, tenemos en cuenta lo que es la forma de desechar los medicamentos. Esta pregunta justamente nos hizo ganar algunos congresos porque se ve como claramente la población no está acostumbrada a desechar los medicamentos en contenedores especiales. Por lo tanto, el 73.1% lo desecha en la basura general o basura municipal, que en este caso no es la forma correcta porque puede desencadenar los problemas ya mencionados anteriormente. Y peor aún, lo que es en el WC o en el baño o como le conozcan en cada país. Entonces, en este caso, todo se va al desagüe, todo se va al agua, entonces termina en lo que son en ríos, lagos y mares. Y por otra parte tenemos a la población que no los desecha, que los dona o que simplemente los guarda.
Tenemos por otra parte del lado derecho otra pregunta que es sobre cuántas personas desechan en contenedores especiales. Según esto refleja el 1.7%, pero desafortunadamente esta pregunta, si la ven desglosada en el cuestionario, aparece de tal forma si alguna vez la han realizado, lo cual en este caso pues no ha sido de forma concreta. Entonces, lo importante de este proyecto es recalcar, esta es la fase 2 que en este caso tenemos realizada en este proceso, pero lo importante principalmente es recalcar la afectación que está generando lo que es la contaminación ambiental y los riesgos que en este caso genera la salud, el desecho inadecuado de medicamentos. Por último, para no extenderme más, me gustaría dar un agradecimiento justamente a los organizadores de este congreso, también a la Universidad del Valle de Cuernavaca y a los Servicios de Salud de Morelos y sobre todo a las más de 102,000 personas que en este caso participaron en la encuesta. Sería todo y muchas gracias.